A Jesús Arregui tuve la suerte de conocerle hace muchos años. Enseguida me llamó la atención su inteligencia, su manera de escuchar y su discreción. Jesús es impecable en valores, muy educado y muy trabajador. Un líder internacional que siempre tuvo claro que el éxito lo encontraría en el trabajo duro, el sacrificio y el esfuerzo. Jesús Arregui, presidente de SNA Europe. Buenas tardes, gracias por venir aquí. Un placer, Ignacio, como siempre, de poder estar contigo. ¿Quién es Jesús Arregui? Además de un líder, ¿no?, de una empresa prestigiosa, ¿cómo te gustaría que la gente te conociera? ¿O qué quieres que sepan de ti? Bueno, yo realmente soy una persona absolutamente normal. El hecho de que lidere un grupo más o menos amplio realmente no significa nada. Soy el hijo de un señor que era un mecánico, que luego se convirtió en empresario, tuve la oportunidad de ir a la universidad y tuve la gran suerte de comenzar en un grupo de empresas en el que tuve unos jefes extraordinarios que me enseñaron mucho y me dieron las oportunidades de desarrollarme. Y bueno, a base de eso y a base de trabajo duro, aquí estamos. Hay una frase que se repite mucho, ¿no? Una pregunta sobre el líder se hace, nace. ¿Tú te hiciste por casualidad, o naciste por casualidad y te fuiste haciendo? No, yo no creo que sea una persona, vamos a decir, particularmente carismática ni algo así. Lo que sí que he podido comprobar al cabo de los años es que creo que tengo una buena capacidad de trabajo y a la hora de tener una buena capacidad de trabajo he visto que puedo tomar el liderazgo de un equipo y dirigir un grupo a través de una visión y de unos objetivos para el equipo, con objeto de conseguir alinear a todos en la búsqueda de un fin común. Y yo creo que eso es el principal elemento, vamos a decir, de mi historia de liderazgo. No creo que sea algo innato, ha sido más bien algo aprendido y, como digo, ha sido algo en lo que me he basado mucho con muchos de los jefes que he tenido. Ha habido gente muy buena en muchos aspectos, algunos han sido más técnicos, otros han sido más humanistas, y aprendiendo de gente buena se consiguen muchas cosas. ¿Con qué soñaba Jesús cuando empezó su carrera profesional? ¿Se imaginaba que llegaría a ser presidente, ¿no?, de la división de una gran corporación? Pues sinceramente no. Y además es que cuando empecé mi carrera profesional lo único que me preocupaba era poder aprender. Poder aprender y tomar experiencias nuevas. Trabajar para una compañía que me diera esa oportunidad. Estar abierto a nuevas oportunidades, nuevas experiencias, aprender y ver la posibilidad de desarrollarme. Tuve la suerte de empezar a trabajar para Arthur Andersen, me ofreció muchas oportunidades, trabajamos fuerte. Y después acabé trabajando para Snap-on Incorporated en SNA Europe. Y esa ha sido la historia. Realmente nunca me hubiera imaginado que iba a ser el presidente de una división, ¿no? Para nada. ¿Cómo ha logrado salir adelante y hacerlo además de manera exitosa? ¿Cuál dirías que es la clave del éxito? Hombre, hay mucha gente que utiliza muchos aspectos para decir que lo fundamental es esto, es aquello. Yo me limito a algo que es mucho más evidente. Yo creo que lo fundamental del éxito es el trabajo duro. Creo que es el trabajo duro, es la disciplina, es la constancia. Suena algo un poco trasnochado tal vez, pero sí, creo que sigue siendo de plena actualidad. Creo que la focalización, la orientación al resultado, la capacidad de trabajar hoy en día con equipos multiculturales, multidisciplinares, de generaciones distintas que tienen formas muy diferentes de reaccionar y de visiones diferentes, enriquecedoras, a veces complementarias, otras no tanto, creo que es lo que te permite desarrollar el tema. No creo que haya una única receta, sinceramente. En tu perspectiva, que la tienes, ¿no?, multicultural, ¿dirías que las formas de ejercer el liderazgo es muy diferente, no sé, la que hay en Estados Unidos o comparado con aquí? Sí, totalmente. Totalmente diferente. De la forma en la que los equipos se pueden dirigir en el norte de Europa a se dirigen en España o se dirigen en Argentina, por poner tres lugares que están diametralmente opuestos geográficamente, es muy diferente. Si en un país nórdico tienes que explicar mucho más el motivo de las decisiones, tienes que hacer que la gente se incorpore a la discusión, tiene que participar, tiene que entender el porqué, incluso aunque no lo comparta, pero tiene que entender el proceso y eso lo valora y lo acepta y ayuda a la implantación de las decisiones. En los países que están más al sur se puede aplicar una dirección más, vamos a decir, tradicional, de ordeno y mando, ¿no?, más jerárquica. Aunque eso está cambiando mucho, y está cambiando mucho sobre todo por las nuevas generaciones. Es decir, las nuevas generaciones, incluso en los países en los que ves que los equipos o los líderes de las distintas divisiones son más autoritarios, vamos a decir, más jerárquicas, cada vez eso vende menos, cada vez eso funciona menos y cada vez hay que involucrar mucho más a la gente. Y yo te diría que casi tan importante como las diferencias culturales empiezan a ser las diferencias generacionales con la gente joven.
un equipo, un conjunto de valores muy diferentes en ese sentido. ¿Cuál es el precio que hay que pagar para ser un líder exitoso? ¿Merece la pena pagar ese precio, si es que lo hay y es grande? Siempre hay un precio que pagas por todo. El precio de tener una responsabilidad normalmente suele ser renunciar a tu vida privada, en muy buena medida. Renunciar a tu vida privada supone que los que acaban pagando la factura suelen ser los más cercanos. Es decir, la familia, el poco tiempo que pasas con ellos, la cantidad de problemas que puedes acabar llevando de casa si no eres capaz de olvidarlos, y el tiempo que tú tienes para ti mismo, evidentemente. Eso es lo primero que se sacrifica. Siempre hay un precio que pagar. Ahora, ¿merece la pena o no merece la pena el precio que se paga? Yo diría que sí. Yo diría que estar en una posición de responsabilidad, una posición de liderazgo, es enriquecedor personalmente, es enriquecedor profesionalmente. Estás en contacto con gente de culturas muy diversas, en situaciones muy difíciles, a veces más fáciles, pero yo creo que siempre aportan algo a la persona desde distintos puntos de vista, siempre te enriquecen, siempre dejan un pozo positivo para el resto de tu vida, y yo creo que sí que merece la pena. Eso por un lado, por la parte personal, vamos a decir. Y luego hay otra cosa que a mí me parece muy importante, y es la capacidad que tienes en una posición de liderazgo de dirigir un equipo hacia un fin común, hacia una meta superior. Y eso lo que te permite es ver que eres capaz de conseguir crear una diferencia en la vida de la gente. En la gente que está directamente trabajando contigo, en los subordinados que están en otros grupos, las comunidades en las que están implantadas nuestras unidades de fabricación y de venta, y luego también, pues lógicamente, en tu propia familia, que aunque tiene que pagar ciertas facturas, pues siempre consigues a través de esto, pues, de ofrecerles algo que de otra manera no podrías. ¿Cuándo se arrepiente uno de ser el líder, el referente, ¿no? de una empresa con tanto prestigio y con tantas personas trabajando en ella, que creo que son como 2.800 o 1.800. Yo creo que arrepentirte no te arrepientes nada. Yo creo que arrepentirse es una palabra muy dura. Estar en una posición de liderazgo, en una posición de responsabilidad, exige cierto componente vocacional. Y el componente vocacional significa que lo que estás haciendo te llena de una forma importante. Y eso te permite que a la hora de contraponer los inconvenientes y las ventajas, pues siempre la parte de las ventajas sea más positiva. Eso por un lado. Yo arrepentimiento no creo. Podrías tener arrepentimiento si eres una persona que no consigues equilibrar tu vida privada y tu vida profesional al punto de que tu familia se ve sacrificada de una forma que hay una rotura, creo yo. A mí por lo menos es lo único que me preocuparía. Por lo demás, no veo motivos de arrepentimiento, todo lo contrario, creo que es una experiencia enriquecedora. Los líderes que trabajáis, ¿no? Para instituciones, pues, de renombre internacional, yo suelo decir que casi vivís con una cierta amenaza de la espada de Damocles, ¿no? Llamada en este caso responsabilidad. ¿Cómo vive esta circunstancia Jesús y qué hace para evitar precipitarse, caer al vacío? Yo digo a veces cuando uno camina por esa cuerda floja, si es que la hay. Sí. Hombre, hay distintas maneras. Podríamos hablar de si tienes un hábito de deporte o tienes una afición que te llena o que te ayuda a desconectar en cierta medida, que es cierto, yo creo que es fundamental. Yo creo que un hábito de vida saludable en todos los aspectos es fundamental, en una posición de estas, en todas, en esta probablemente más importante, ¿no? Por lo que indicas. Y yo creo que mi gran secreto en este sentido es fundamentalmente mi mujer. Mi mujer, que es una persona muy sensata, que es una persona muy realista, que tiene una capacidad de ver las cosas de una forma muy clara, es algo que en ciertos momentos me da un baño de realidad y me ayuda a descender al día a día, a ver las cosas como una persona que realmente no tiene nada de extraordinario y que lo que te ayuda es a ver que a veces el exceso de responsabilidad que nosotros mismos nos autoimponemos y nos bloquea es algo que también podemos gestionar. Yo creo que hay también un elemento de actitud hacia esa responsabilidad, ¿no? Y tener una persona que te ayuda, que te oriente, pues creo que es fundamental. En el caso mío concreto, yo ahí le debo muchísimo a mi mujer, evidentemente, en toda mi carrera, pero en este aspecto también muy importante. Una pregunta que estamos haciendo a todos los invitados que pasan por aquí tiene que ver con una anécdota que yo suelo compartir a muchos de mis clientes exitosos y algunos de ellos, pues, famosos incluso, ¿no? Que tienen que soportar el peso de la fama. Tiene que ver con... Le atribuyen esta historia a Marco Aurelio, siempre digo, ¿no? Y es que cuando llegaban los generales romanos victoriosos de las campañas en el extranjero, es decir, cuando iban atravesando por la vía sacra, ¿no? El foro de Roma,
hasta el templo de Júpiter, iba un esclavo detrás, con la corona de laurel, y le iba gritando, no, le iba soplando al oído, mira atrás y no olvides que solo eres un hombre, ¿no? O recuerda que solo eres un hombre. ¿Quién le recuerda a Jesús que solo es un hombre y no el presidente de una compañía? ¿Es su mujer? ¿Es algo más? Es una buena anécdota, sí. Efectivamente, yo creo que es muy importante a una persona recordarle que como dices, eres un hombre, eres mortal y vienes de donde vienes, ¿no? Sí, yo creo que mi familia, fundamentalmente. Mi mujer, de una forma, vamos a decir, más organizada, más correcta. Mis hijas, cuando me recuerdan que tengo que sacar la basura esa noche. Por tanto, bueno, el ser una persona tiene muchas facetas. Creo que un riesgo que hay en el liderazgo es la arrogancia. Y caer en la arrogancia es un riesgo que todas las personas que tienen una posición de responsabilidad tienen. Por eso tener una persona al lado o un equipo al lado que te ayuda a estar centrado, que te vuelve al punto de partida, que te hace ver tus orígenes, que todos somos iguales y todos partimos de unos orígenes más o menos humildes, pero que todos hemos empezado de abajo en las organizaciones, pues creo que es algo muy importante y muy necesario. Y en ese sentido, tener un contacto con las distintas áreas de la compañía creo que también ayuda a ver que otros están haciendo cosas que tú hiciste y ellos lo están haciendo muchísimo mejor. Hablemos de éxito y de fracaso. Yo tengo un filósofo amigo que me recordó en una ocasión que para que exista la luz tiene que haber sombras, ¿no? zona oscura. De los fracasos que has vivido, ¿no? De esas zonas oscuras en las que has podido estar o transitar, ¿qué aprendizajes destacarías por ser los que más te han permitido crecer, ¿no? como persona o como profesional? Hombre, se utiliza mucho esto de que hay que aprender de los fracasos y demás. No sé si lo comparto demasiado. Es decir, yo creo que lo que tiene de bueno esa aseveración es que lo que hay que hacer es levantarse. Después de un fracaso hay que levantarse y hay que seguir adelante. Forma parte de la rutina. Hay veces que te salen las cosas bien y hay veces que te salen las cosas mal. Eso no implica nada. Es igual que tener o jugar un partido de tenis y ir a una competición. A veces te sale bien a pesar de que no has entrenado y otras veces has entrenado y te sale mal. Al día siguiente tienes que volver a la pista y volver a entrenar. Y esto es lo que ocurre y esto es lo que hay. Yo diría que es bueno aprender de cuando las cosas no salen mal y se puede aprender mucho de cuando las cosas te salen bien también. Y cuando las cosas te salen bien te ayuda a ver cosas, analizando qué es lo que he hecho bien, a tratar de reforzarte en esos aspectos positivos. Muchas veces más que en aspectos de debilidad. Por tanto, se puede aprender mucho de los errores y yo creo que se puede aprender más de los éxitos. Lo que pasa es que hay que tener la humildad de reconocer que estés en el puesto en el que estés, hoy puedes tener éxito y mañana puedes equivocarte y puedes fracasar y por tanto forma parte del juego. Esas son las reglas del juego, lo coges o lo dejas. ¿Qué es lo que menos le gusta a Jesús de ser líder, de ser el referente de tantas personas? ¿Hay algún dominio, algún área, algo que no le guste? Yo creo que a menos me gusta realmente es la renuncia que tienes que hacer a tu tiempo y al tiempo para tu familia. Tener un puesto de responsabilidad exige una dedicación importante y la dedicación no tiene horario. Y por tanto es una dedicación importante. Y no solamente es una dedicación en horas, es muchas veces una dedicación, vamos a decir, de estado de ánimo, en el que tienes que estar pensando y dedicado, y a veces, muchas veces de una forma inconsciente, estás más en otro mundo que en el que estás, ¿no? Y entonces eso, pues bueno, a veces te das cuenta que afecta a tu familia, a tus personas cercanas, y que pues no es la mejor de las situaciones. Yo diría que eso es lo que más siento. Por otro lado, trabajando en organizaciones amplias y con mucha gente, yo suelo decir que lo mejor y lo peor siempre son las personas. Hay veces que tienes grandísimas experiencias muy enriquecedoras con una persona y a veces tienes experiencias que son un auténtico fracaso con otras personas, pero bueno, somos así. Hay quien opina que tomar riesgos es una parte importante del liderazgo. ¿Qué opinas al respecto? Sí, pero vamos a decir que no es un hecho de ir a por el riesgo. Liderazgo supone influir en las personas para que vayan en una dirección que consideramos que es el bien común del equipo, en este caso de la compañía. Para hacer eso hay que establecer unas metas y demás y hay que tomar decisiones. Y a la hora de tomar decisiones tienes que elegir. Y a la hora de elegir tienes que asumir que la elección supone coger unas cosas y dejar otras, lo cual tiene un riesgo, y tienes la posibilidad de equivocarte. Para mí el riesgo no es un problema. El problema es tomar decisiones sin riesgo medido.
Y yo creo que un líder lo que tiene que, una persona en una posición de liderazgo, no tiene que ser el líder absoluto de la organización, lo que tiene que tratar es de medir las consecuencias de las decisiones con objeto de minimizar el riesgo. Creo que el riesgo por el riesgo no tiene ningún valor, es un suicidio. Creo que lo que hay que hacer es analizar las posibilidades de riesgo, minimizar las posibilidades de riesgo y tratar de tomar las decisiones, vamos a decir, que tengan un ratio de coste-beneficio más elevado. ¿Cómo inspira Jesús a los miembros de su equipo? Ese espíritu, ¿no?, de pertenencia, el engagement, ¿no?, del que se habla tanto los americanos. ¿Cómo lo haces? Realmente yo creo que un elemento fundamental en este aspecto es conseguir compartir un objetivo común, compartir esa meta o compartir esa visión que tenemos, ¿no? Entonces, una vez que has discutido cuál es la estrategia a medio y largo plazo con el equipo, en el que el equipo ha participado, que han participado muchos niveles de la compañía, del equipo, de distintas áreas, abordando cada uno su visión de una forma multidisciplinar, multicultural, de distintos países y demás, creo que se va consiguiendo establecer una estrategia común a todos, que todo el mundo entiende el porqué, que todo el mundo entiende hacia dónde vamos, y una vez que esa estrategia está definida y compartida, creo que es muy importante, incluso más todavía, establecer unas reuniones de comunicación habituales. Unas reuniones de comunicación en las que no solamente se va midiendo o se va presentando dónde estamos, sino lo que hemos hecho, cómo hemos avanzado hacia este punto, cuáles son los siguientes pasos y el porqué, y cómo se estructura todo eso dentro de esa estrategia además a largo plazo, dentro de esa meta de un nivel más elevado, ¿no? Creo que eso es lo que realmente motiva a la gente y hace que la gente se una a la estrategia que estás llevando a cabo y a la meta que has definido para la compañía. Porque yo no creo que esto sea una labor individual, creo que eso tiene que ser una labor de equipo. Y en ese sentido, pues la gente te puede reconocer una mayor participación o no. Yendo un poco al ejemplo que ponías de la antigua Roma, creo que ahí estaría un poco la diferencia que puedes establecer entre autoritas y potestas, ¿no? No es lo mismo la jerarquía que te viene dada por el hecho de que te han dado un título y una tarjeta de negocio, a la autoridad que te está reconociendo el equipo, que te concede vamos a decir, una autoridad moral que permite que establezcas algo y que te sigan porque realmente ven que hay un compromiso con la idea, y hay un compromiso con el equipo y hay un compromiso con las personas. Y yo creo que eso es fundamental para conseguir un engagement. Esa idea, el otro día entrevistábamos a Roberto de Inocencio, un psiquiatra muy prestigioso, y él hablaba de eso, de que de alguna forma al líder lo elige su propio equipo, ¿no? En la línea de lo que tú estás ahora marcando, ¿no? Sí. De cómo es elegido por esa autoritas, ¿no? Que le concede, ¿no? Exacto, exacto. Sí, yo creo que es un concepto que una vez más Roma nos enseña muchas cosas, pero es lo que de una forma más, vamos a decir, reciente o anglosajona es la organización formal y la organización informal. Yo creo que la organización informal en muchos casos es eso, es decir, a quién le conceden la autoridad a los equipos y las personas, por encima de lo que diga el organigrama. ¿Existe alguna compañía en la esfera internacional que para ti sea un ejemplo a seguir o alguien en que tú pongas tu mirada, ¿no? Es decir, bueno, me gusta la forma en la que hacen o se mueven o me inspira a mí esta compañía? ¿Hay alguna? Yo me baso básicamente, no quiero que suene a un poco egocéntrico, pero me baso fundamentalmente en nuestra corporación, en Snap-on Incorporate. Somos muchas divisiones ubicadas en lugares muy diversos y hay experiencias muy distintas, con soluciones aplicadas muchas veces a situaciones parecidas muy distintas, que te permiten ver formas muy diversas de resolver los problemas. Por eso, por ejemplo, desde que estoy al frente de la organización, en una reunión de liderazgo que tenemos todos los años, en el que se juntan todos los líderes de la compañía, lo que acostumbro es a llevar entre 10-12 personas que varían todos los años de distintas funciones, de distintos países, con objeto de que vean qué experiencias hay, que compartan sus experiencias también y que traigan ideas, que traigan feedback de esas reuniones, de ver lo que es la corporación, qué están haciendo y qué podemos hacer. Yo creo que es tremendamente enriquecedor y que consigue que la gente tenga una visión muy distinta de cómo se pueden abordar los problemas. ¿Qué características debe reunir un líder sabio, ¿no? Y si hay algún referente en tu vida, ¿no?, que te venga a la cabeza.
Un líder sabio, por ejemplo, puede ser, yo creo que nuestro actual CEO y chairman de la compañía, Nick Pinchuk. Creo que es una persona con una tremenda habilidad para conectar con la gente, una tremenda habilidad para comunicar las metas y los objetivos hacia donde se dirige la compañía, que tiene una humildad y una modestia algo destacable para ser una persona tan brillante y para estar en un puesto de tantísima responsabilidad, con una carrera profesional dilatadísima y con grandísimos éxitos en su carrera profesional. Yo diría que dos grandes virtudes son la modestia y la humildad, porque al fin y al cabo, volviendo al concepto anterior, tienes que trabajar con los equipos y eso lo que te demuestra es que tú por ti mismo no eres capaz de hacer absolutamente nada. No es una cuestión ya de dependencia, es que eres parte de un grupo y juntos vamos a hacer muchísimo más que lo que cada uno somos individualmente capaces. Sí, Nick Pinchuk creo que es un líder sabio, como dices. ¿Cuál es el mayor error que has cometido como líder, si es que lo hay, si es que hay alguno? O por lo menos si te atreves a reconocerlo. Sí, bueno, y abundando en el punto anterior, ¿no? Yo creo que hay muchas veces que nos pasamos de frenada. Nos pasamos de frenada y pensamos que somos casi autosuficientes y capaces de hacer todo por nuestra cuenta, y no es verdad. Incluso aunque las cosas salgan bien, y volviendo a lo que decía, analizando lo que ha salido bien, te das cuenta que podría haber salido muchísimo mejor, siendo mucho más humilde, siendo más modesto, habiendo incorporado mucho más gente y normalmente dedicando más tiempo a hablar con la gente, a explicar las cosas y estando con la gente. A veces la necesidad de conseguir resultados en el corto plazo y la urgencia en la toma de decisiones te hace que te olvides de ese factor humano que muchas veces se consigue en reuniones más informales o formales, no necesariamente estoy hablando de reuniones fuera de la oficina, estoy hablando de reuniones de trabajo, en la que se le pueda dedicar mucho más tiempo a hablar, a convencer y a compartir. Yo diría que ese es uno de mis áreas de mejora, sí. El sentimiento de plenitud en Jesús como líder, ¿a qué dirías que se parece? ¿A qué sabe? ¿Qué es? Yo creo que no es una gratificación, vamos a decir, externa material, eso es evidentemente importante, pero yo diría que sería el sentido del deber cumplido. El deber cumplido de una posición de liderazgo que es dejar las cosas mucho mejor que como tú las recibiste. Porque al fin y al cabo todos recibimos una herencia y nuestro objetivo es desarrollarla y conseguir que la gente que viene por detrás lo tenga mucho mejor, esté mucho más asentada. Nosotros somos un equipo humano razonablemente grande, hay muchas familias en juego, hay muchas comunidades que dependen de nuestras compañías, de nuestras plantas, y a mí lo que me gustaría y lo que me haría sentirme pleno es decir, hemos hecho un buen trabajo, están las cosas mucho mejor, hay un futuro por delante y las familias, las comunidades, las personas lo tienen garantizado, dentro de lo que hoy se pueden garantizar las cosas, lógicamente, y hemos hecho las cosas para que todo el mundo tenga una vida mejor, empezando por nuestras familias más directas, claro. ¿Cuál es la aspiración en la vida de Jesús? ¿Qué aspira? Realmente lo que aspiro es, en ese sentido ya me voy a volver más cortoplacista, aspiro a que mi familia tenga una vida mejor, a que puedan ser felices, a que les pueda dar lo que se merecen, sobre todo a mis hijas y especialmente a mi mujer, que es la que ha hecho tanto por mí y para el desarrollo profesional y personal, y a la que debo tantísimo en muchos aspectos, ¿no? Está claro que los equipos son muy de agradecer y demás, pero si me limito a un ámbito más cercano, de una esfera más reducida, lo que pienso es en todo lo que les debo a mi familia, especialmente a mi mujer. ¿Y qué legado te gustaría dejar como líder? ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Hay alguna manera? Me gustaría, volviendo al principio de Autoritas y Potestas, me gustaría dejar las cosas de tal manera que la gente reconozca que la labor realizada merece ser la pena seguir adelante, que no es algo que conviene dinamitar y eliminar porque no lleva a ningún lado, porque se ha hecho sobre fundamentos, vamos a decir, inmorales o incorrectos, y que va a continuar desarrollando esas comunidades, esas personas y esas familias por muchos años. Eso es lo que más me gustaría. Pues muy bien, muchas gracias, Jesús. Un placer. Solamente desearte mucho éxito en tu vida, también en la vida profesional y personal, en las dos, ¿verdad? Porque a veces, que yo me consta que lo tienes, que eres un hombre muy sólido, suelo decir, ecuánime y perspicaz, ¿eh? Y estoy seguro que vas a seguir alcanzando muchos éxitos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Ejemplo de perspicacia, Jesús Arregui conecta con las personas. Maneja con inteligencia su sentido del humor y vive su vida con sencillez. Aunque Jesús, sobre todo, es un hombre de familia, porque sabe que sin el apoyo de los suyos nunca hubiera alcanzado el éxito de los mejores líderes. Los líderes que lograron el éxito con infinito esfuerzo, porque eligieron desde niños alzarse a la cima de su gran corazón.